Muy bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Los saluda Norma Correa. Yo soy antropóloga, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco al Colegio de Economistas del Cusco por la invitación a este seminario. Mi presentación se titula Interculturalidad y Políticas Públicas. Entiendo que esto es parte de un eje dedicado a asuntos de gobierno y gestión pública, y ciertamente la interculturalidad se ha posicionado en nuestro país como uno de los ejes transversales. Mi presentación tiene tres componentes. Vamos a primero hablar por qué es importante el enfoque intercultural, de ahí vamos a dar un balance de políticas y finalmente algunas propuestas. Cuando decimos el enfoque interculturalidad en políticas públicas, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Nos referimos a políticas y servicios públicos, o mejor dicho, tenemos que partir del reconocimiento de que cuando pensamos políticas públicas, estamos no solamente pensando en normativas, en lineamientos, sino que además las políticas públicas constituyen un modo de relación entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, si pensamos la política pública de esa manera, como un modo de relación entre entidades estatales y los ciudadanos, tenemos que preguntarnos en qué términos, en qué condiciones se da esa relación. Entonces, el enfoque intercultural contribuye a mejorar los términos y la calidad de dicha relación entre Estado y ciudadanos mediadas por políticas públicas. ¿Cómo? Promoviendo una mayor y mejor adecuación a la diversidad racial, étnica, de género, religiosa, depende en qué parte del mundo estés, algunos de estos componentes van a tener mayor o menor énfasis. Es importante destacar que cuando hablamos de interculturalidad y su aplicación a las políticas públicas, las externalidades que se generan van más allá del ámbito estrictamente cultural, sino que también se generan externalidades que tienen que ver con la mejora de la eficacia de la acción del Estado. Entonces, ¿qué valor agregado le brinda el enfoque intercultural a las políticas públicas? Claramente, es una oportunidad para la innovación, para avanzar hacia políticas mejor adaptadas al contexto y al carácter multicultural y plurilingüe de nuestro país. Además, una correcta aplicación del enfoque intercultural permite mejorar la calidad, la accesibilidad y la pertinencia de los servicios y programas públicos, contribuyendo con el cierre de brechas. En esa perspectiva nos puede ayudar a mejorar, a optimizar los esquemas de política social, mejorar sistemas de gestión de conflictos y avanzar hacia prestaciones que nos permitan avanzar en la igualdad de oportunidades y garantías en la realización de derechos. Es un tema importante porque aquí hay una serie de compromisos asumidos por el Estado peruano en la arena internacional, de manera muy especial el convenio 169 con la OIT para los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, es muy importante entonces entender que cuando pensamos en esta relación entre interculturalidad y políticas públicas, nos movemos en dos niveles. Nos movemos en un nivel que tiene que ver con el ámbito normativo, el cumplimiento de derechos, ¿no? Y un segundo ámbito que tiene que ver con aspectos muy, muy concretos y aterrizados de mejora en gestión pública, generalmente vinculados a procesos que involucren el cierre de brechas de servicios o que brinden sostenibilidad a los resultados alcanzados por diversas políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que hace entonces el enfoque intercultural es hacer que la política pública aterrice mejor a los territorios, aterrice mejor a las particularidades de los ciudadanos. Ahora, lo que hemos observado en el Perú en el transcurso de la última década es que el Estado peruano ha hecho una serie de avances en relación a normativas vinculadas a la interculturalidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya contamos con lineamientos establecidos por el sector cultura, que es el ente rector en la agenda de interculturalidad y que son aplicables al conjunto del gobierno, donde se define la aplicación del enfoque intercultural en la gestión pública como un proceso de adaptación a nivel normativo, administrativo y de servicio civil en las instituciones públicas para atender las necesidades de los grupos étnicos culturales del país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, hace 15 años no había claridad de lo que el Estado peruano entendía por interculturalidad y cómo lo, digamos, pretendía aterrizar, ¿no? En servicios y programas. Hoy en día eso ya existe, eso ya está establecido, está normado. Ahora, es importante considerar que esta aplicación del enfoque intercultural ha sido colocada como parte de los procesos de reforma y modernización del Estado. Entonces no es solamente un asunto, como les decía,
que es importante por una dimensión estrictamente cultural, sino ya es considerado por la normativa oficial como un elemento crucial para la mejora de la calidad del servicio civil y la atención a la ciudadanía. Entonces, eso tiene que ver con dimensiones de efectividad del Estado, ¿no? Y la mejora de su capacidad de atención a los ciudadanos. Ahora, hay que decirlo, y hemos, de hecho, en los últimos meses escuchado, ¿no? Anuncios que hablan de interculturalizar el Estado, ¿no? Y bueno, es positivo tener este tema en agenda. Sin embargo, tenemos que ser muy aterrizados en nuestra aproximación. De nada sirven las declaraciones en general si no se traducen en mejoras concretas a los ciudadanos. Y si es que nosotros queremos avanzar en una aplicación del enfoque intercultural en la política pública, debemos ser conscientes y reconocer que esta agenda no se limita únicamente a, por ejemplo, que traduzcamos material a diferentes idiomas, que por supuesto es importante. Pero además de eso, tenemos que hacer un esfuerzo sostenido por mejorar la oferta y la calidad de los servicios y programas públicos. ¿Por qué? Porque eso es lo que está llegando a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, digo esto porque entiendo acá la audiencia principalmente son economistas y es posible que algunos de ustedes piensen, oye, esto de interculturalidad, bueno, es muy interesante, ¿no? Muy importante, pero como que es medio gaseoso, ¿no? Y sí, puede sonar medio gaseoso, por eso que es crucial enfocarnos en lo que dice la normativa y la ruta que ya está formalizada. Entonces aquí claramente el camino va o está vinculado, o esta agenda de interculturalidad en la política pública suma a una preocupación por mejorar la oferta y la calidad de los servicios públicos. Así que tiene una dimensión muy, muy concreta. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo donde esta mirada de interculturalidad puede aportar a la política pública, tiene que ver con las políticas vinculadas a la superación de la pobreza, ¿no? Y ciertamente, la agenda intercultural, ¿no? En nuestro país está vinculada con el tema de la etnicidad, ¿no? Y sabemos que en nuestro país, sobre la base de los datos del último censo, el censo del 2017, tenemos alrededor de 30% de los peruanos mayores de 12 años que se autoidentifica como indígena o afroperuano. Si lo desagregamos, es alrededor de 27.8% de ciudadanos que se autoidentifica como parte de un pueblo indígena u originario. Esto equivale a más de 5 millones de peruanos. 3.57 se identifica como afroperuano. El referente identitario más frecuente en el Perú es el mestizo, ¿no? Ahora, aquí hay que tener en cuenta estas cifras en función a la comparación regional. Es cierto que hay todavía una tarea pendiente alrededor de mejorar la visibilidad estadística de los pueblos originarios, ¿correcto? Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, estimaciones disponibles como las realizadas en el Banco Mundial, por el Banco Mundial en el año 2015, en una publicación dedicada a la situación de los pueblos indígenas en América Latina, se establece que el Perú es el segundo país de América Latina, de la región con mayor población indígena. Entonces, el Perú frente a la agenda de pobreza enfrenta un doble desafío, ¿no? Por un lado, tenemos que responder a la recaída en la pobreza de ciudadanos vulnerables, que es básicamente lo que hemos visto en esta situación de pandemia. Sabemos que las cifras de pobreza en Perú aumentaron, alrededor de 3 millones de peruanos cayeron debajo de la línea de pobreza monetaria en el año 2020 por el choque generado por la pandemia. Estos peruanos que recayeron en la pobreza son ciudadanos que eran ya vulnerables, ¿no? Digamos, no eran pobres estadísticos identificados por pobreza monetaria, pero eran personas muy vulnerables que frente al choque de pandemia, pues digamos, caen en una situación de pobreza. Ahora, o digamos, paralelamente, tenemos la situación de los peruanos que eran pobres antes de la pandemia, aquellos que estaban debajo de ese 20% aproximadamente de peruanos que estaban debajo de la línea de pobreza monetaria, y esas cifras no se han movido mucho en el último quinquenio. Entonces, estos peruanos que permanecieron debajo de la pobreza normalmente enfrentan situaciones de pobreza crónica y requieren atenciones más específicas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la interculturalidad? Tiene que ver mucho, porque dentro de estos ciudadanos es donde encontramos por ejemplo, una proporción de ciudadanos indígenas. Vamos a volver sobre esa idea en un minuto, pero aquí viendo algunas cifras sobre la base de los últimos cálculos del INEI, sobre la base de Encuesta Nacional de Hogares, sabemos
que el salto del 2019 al 2020 en incremento de cifras de pobreza ha sido alrededor del 10%, ¿no? Y bueno, una proporción importante de ese salto en zonas urbanas, pero también se reportaron incrementos en zonas rurales, y esto supuso, en, digamos, términos generales, un retroceso en los niveles de pobreza de una década, ¿no? Entonces, claramente, esta agenda merece la absoluta prioridad del país, pero para responder a esta agenda adecuadamente, tenemos que tener una mirada fina, y esa mirada fina pasa por desagregar estas cifras. Entonces, ¿qué observamos en esta gráfica? Observamos el problema de la persistencia de la pobreza indígena, posiblemente uno de los retos más profundos y más complejos que tiene que enfrentar la política pública peruana desde este momento hasta los próximos, diríamos, quinquenio. Toda vez que encontramos aquí una expresión muy concreta del problema de la desigualdad en nuestro país. A ver, vamos a situarnos un poco en el escenario de la región. De acuerdo a estimaciones de Angulo y colegas, cerca de la mitad de la población rural de América Latina es indígena o afrodescendiente. En el Perú sabemos que tenemos 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de los cuales están en la Amazonía. Es un dato que a veces se pierde de vista. Pensemos, la interculturalidad va a tener claramente una dimensión andina, tiene una dimensión amazónica muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Lo que nosotros tenemos es que, como decía, de acuerdo al último censo, si tomamos la definición de autopercepción étnica, tenemos que alrededor de un cuarto de los peruanos, 25.7% de los peruanos mayores de 12 años, se consideran indígenas, y es una categoría que incorpora tanto a la población quechua, aymara, como de la Amazonía. Ahora, es interesantísimo este gráfico que ven aquí al costado. Si uno analiza, y ojo, este gráfico está hecho con otra data, está hecha con la data de la población indígena definida por lengua materna, ¿ya? Que es una estimación que ha hecho el INEI hace ya bastante tiempo. Entonces, miren ustedes aquí, del año 2004 al año 2019. Lo que ustedes ven en la columna de color crema es la población indígena definida por lengua materna, lo que ven en la columna azul es la población no indígena, es decir, aquellos cuya lengua materna es el castellano, ¿ya? Y lo que observamos es la persistencia de la brecha, la diferencia en incidencia de pobreza, que en la población indígena siempre es más alta que en la población no indígena. Y esta brecha se ha mantenido a lo largo de este periodo de tiempo. Es cierto que se ha ido reduciendo ligeramente, se ha ido reduciendo, pero sigue siendo una brecha importante. Se dan cuenta, de la última foto, la foto prepandemia, tienes 30.5, por ciento de población indígena, es decir, hablantes de lenguas maternas, como, de lenguas maternas ayánica, quechua, aymara o amazónica, versus un 18.2% de personas que nacieron o que tienen como lengua materna el castellano. Entonces, esta es una brecha muy fuerte, es un problema que, repito, acarrea el Perú hace ya bastante tiempo y requiere medidas específicas. Y es aquí donde, por ejemplo, el enfoque intercultural es muy pertinente, porque entonces la política de superación de la pobreza tiene que saber distinguir este tipo de problemáticas y aterrizar bien a las necesidades y particularidades, en este caso de los ciudadanos que están en condición de pobreza, pero que además pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este es un reto que no es solo del Perú, es un reto compartido por América Latina, es una problemática que vamos a encontrar también en otros países de la región y que de alguna manera nos plantea una serie de retos, ¿no? Y uno de los primeros retos es que tenemos que generar una mayor articulación entre las políticas de superación de la pobreza, las políticas con enfoque intercultural y también las políticas ambientales, porque los pobres rurales indígenas tienen, como saben ustedes, entre sus principales activos económicos recursos naturales, ¿no? Entonces esa dimensión ambiental tiene que estar claramente colocada en la escena. Ahora, parte de esta situación que tenemos se ha generado por el hecho que se han aplicado soluciones bien intencionadas, pero no adecuadamente aterrizadas ni diseñadas para responder a las necesidades de los grupos étnicos rurales, ¿no? Y finalmente también tenemos una agenda pendiente para seguir mejorando la calidad de la evidencia
tanto cualitativa como cuantitativa, sobre las condiciones y perfiles de la población étnica peruana que enfrenta situaciones de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Y aquí, bueno, esta es una agenda que tiene que ver con también el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos que el primer objetivo de desarrollo sostenible es eliminar la pobreza global y se coloca a la protección social como uno de los principales mecanismos para llegar a ese objetivo. Y en esa línea, ¿no? Y en esa línea tenemos que reconocer que en la agenda intercultural en general y en particular la agenda de los pueblos indígenas, por supuesto, es importantísimo reconocer derechos, pero tenemos que también generar condiciones para que se ejecuten y se cumplan efectivamente esos derechos. Y esto pasa por generar oportunidades en grupos que han sufrido exclusiones históricas y pasa por que tengan mayor prioridad en la agenda de políticas públicas, pero además del nivel declarativo que les he dicho que puede ser importante en términos de señal política, tenemos que ser muy aterrizados si queremos que esta agenda avance. Y parte de las rutas de avance pasan por adaptar la oferta de servicios y programas existentes para mejorar su efectividad y sostenibilidad, ¿no? de sus resultados. Pasa por entender mejor los contextos de implementación de programas sociales y programas de desarrollo productivo. Pasa también por generar soluciones de generación de ingresos que respondan a las transformaciones de las estrategias de subsistencia de las economías domésticas, ¿no? Y eso es muy importante porque depende en qué parte del país nos estemos. Sabemos que tenemos ahora ya también fenómenos migratorios, tenemos los efectos de las economías ilegales que son especialmente perniciosas para las poblaciones indígenas, ¿no? Sin ir muy lejos, en estos últimos meses hemos tenido conocimiento de denuncias de asesinatos de líderes indígenas defensores ambientales en manos de mafias vinculadas al narcotráfico, a la tal ilegal. Entonces, no podemos dejar de lado esa situación de precariedad que además de aquellas dimensiones vinculadas a pobreza y a las brechas de servicios públicos, tienen que ver también con la inseguridad, ¿no? que enfrentan estas poblaciones en un contexto donde las economías ilegales pueden ser no solamente muy visibles, sino hasta dominantes en las dinámicas económicas locales, ¿no? Y dicho sea de paso, algo que ha sido poco estudiado en el Perú y que deberíamos estudiar y entender mejor. Ahora, otro aspecto crítico tiene que ver con el aterrizaje técnico del enfoque intercultural, creación de indicadores, aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación que permitan que esta agenda pueda sintonizar más claramente con las necesidades de la gestión pública. Pero también, y aquí en un segundo eje, esta es una oportunidad para la innovación de nuevas soluciones vinculadas a la superación de la pobreza. Y es aquí donde se requiere con urgencia en el Perú pensar fuera de la caja y generar nuevas alternativas para cuestiones muy concretas, como por ejemplo acceso a mercados, oportunidades para los jóvenes rurales, vinculación de las políticas de superación de la pobreza con las problemáticas de cambio climático y degradación de recursos naturales, entre otros. Entonces, en conclusión, y ya con esto termino, recordando algunas ideas fuerzas de esta presentación. Lo crucial para avanzar en la agenda intercultural en la política pública es mejorar la capacidad estatal para brindar más y mejores servicios diferenciados. Para conseguir esto, la voluntad política ayuda, pero no es claramente suficiente. Esto requiere recursos y requiere aparatos burocráticos preparados para responder de manera eficiente a la diversidad cultural, étnica, lingüística. Esto supone avanzar en este aterrizaje técnico que les mencionaba hace un minuto a través de la elaboración de metodologías, instrumentos e indicadores que faciliten la incorporación del enfoque de interculturalidad en el ciclo de políticas, en el diseño, en la implementación y en la evaluación. Y esto aplica, ojo, a los 3 niveles de gobierno: regional, nacional y, por supuesto, local también. Además, es necesario tender espacios de cooperación entre la institucionalidad indígena, ¿no? Federaciones, organizaciones representativas y entidades públicas para poder trabajar de manera colaborativa y promover el aprendizaje mutuo. En lo personal, considero, estoy convencida, he escrito también bastante sobre el tema, que la interculturalidad es una de las principales oportunidades de innovación que tiene la Agenda de Desarrollo Peruano y en particular la Agenda de Gobierno y Gestión Pública. Sin embargo, ha recibido poca atención de los fondos concursables dedicados a innovación, por ejemplo, las convocatorias de Concitec. Es momento que eso cambie, es momento que también las agendas de investigación de las universidades, y aquí estamos
digamos, en un evento organizado en la ciudad del Cusco, bueno, que es un lugar pues importantísimo de un punto de vista de la agenda intercultural del Perú, pues que también las instituciones académicas tengan un compromiso con el desarrollo de esta agenda, que como hemos visto requiere la generación de evidencia cuantitativa y cualitativa, requiere un trabajo también de propuesta técnica, y pienso que es una arena de cooperación interdisciplinaria donde podemos trabajar de manera más sistemática en nuestro país, ¿no? Entonces, esto es importante porque, y con esto finalizo, promover la aplicación del enfoque de interculturalidad en la política pública nos permite ir más allá de la mera celebración de la diversidad, para posicionar a la cultura como un elemento clave para generar oportunidades que permitan transformar las estructuras de desigualdades que afectan a sectores importantes de la ciudadanía. Y esto es crucial si es que queremos avanzar hacia una sociedad que, primero, brinde mayores oportunidades de progreso y de bienestar a sus ciudadanos, pero también una sociedad que esté en una mayor capacidad de comprenderse y que se comprenda mejor. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Yo por eso quería complementar un poco la exposición de la doctora Norma, en el sentido de que no podemos solucionar los problemas de los pueblos indígenas, que son una gran población, nos decía en la exposición, somos más de 5 millones, y tenemos 55 comunidades indígenas en el Perú. Si no los visibilizamos, los pueblos rurales, los pueblos urbanos, aquí en Cusco sobre todo debe hacer este tema con mayor profundidad. En las estadísticas que hemos revisado, dice que la mayor población indígena está en Lima, porque han emigrado los que se reconocen indígenas. Pero hablamos sobre la pobreza que las comunidades indígenas, con un sentimiento de a ver si los ayudamos, a ver si los protegemos, pero no los integramos al desarrollo del país. Entonces es necesario que nosotros, los economistas, la población, que podemos tener esa posibilidad de analizar, de evaluar, podamos cambiar de actitud sobre nuestra población. Nuestros abuelos descendemos de ellos, de estas comunidades indígenas. Lo que hemos hecho es un poco con esta colonización, nos hemos españolizado y a veces tratamos hasta con cierto desdén a nuestras poblaciones. Estos eventos realmente son importantes y deberíamos participar con mayor población, con mayor interés, porque de aquí realmente deberíamos sacar un evento que nos permita, un documento que nos permita profundizar. Yo he tratado de entrar, y valga la verdad, no había tenido en cuenta que nuestra población mayoritariamente es indígena afroperuana. La mayor población es quechua, luego los aymaras, después, pero principalmente quechua. Y creo que este tema da para mucho, sobre todo aquí en Cusco, en Arequipa, yo vengo de Arequipa, porque tenemos poblaciones andinas importantes que no los tenemos en cuenta en los planes de desarrollo del país. Ya cada vez que hacemos un presupuesto de la República que en estos días se ha aprobado, lo tomamos a estas comunidades como algo referencial, pero a ver cómo los podemos ayudar, pero no están en los planes de desarrollo. En un tiempo puedan ser gestores de su propio desarrollo, gestores también, ¿por qué no de su producción en el Producto Interno? ¿Por qué siempre una sobrevivencia? ¿Por qué vemos cómo hacemos para que sobrevivan? Porque estas comunidades indígenas
lo que pasa realmente en el Perú sobrevive. Yo quisiera dejar en la exposición a la doctora Norma que pueda complementarnos cómo podemos lograr una política de gobierno que pueda visibilizar a las comunidades indígenas. ¿Qué organismo se ha creado el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad que debería estar a cargo de esto? Pero poco se está haciendo. Bien, Porque muchas gracias. consideramos a nuestros gobiernos, a nuestro Estado, como ineficiente, como corruptos principalmente. ¿Qué hacer para que pueda el gobierno en su conjunto, esta estructura de Estado, visibilizar a las comunidades indígenas? Yo quisiera dejarle el uso de la palabra a Norma para que nos pueda un poco ampliar esto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salas, por sus comentarios. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando en el auditorio. Justo me acaban de mandar la foto del espacio. Yo lamentablemente no he podido viajar. Créanme que me hubiera encantado. Y nos tenemos que conectar de esta manera remota. Bueno, yo en verdad les agradezco mucho que me hayan invitado a este espacio y siendo este un congreso de economía que hayan considerado, ¿no?, esta discusión sobre la agenda intercultural en la política pública. Porque, como les decía en mi presentación, esto requiere un abordaje interdisciplinario, ¿no? Quien les hable es antropóloga, trabajo temas de política pública, pero ustedes saben que la política pública pues requiere aportes de diferentes disciplinas y la agenda en realidad alrededor de este tema intercultural yo diría que va en tres frentes, ¿no? Un primer frente tiene que ver con el cierre de brechas, la mejora de servicios y programas que están llegando a los ciudadanos indígenas, en particular aquellos que están en ámbitos rurales, ¿no? Y hay toda una tarea pendiente, porque, a ver, por ejemplo, uno de los criterios, ¿no?, para evaluar la pertinencia intercultural, perdón, la dimensión intercultural en la política pública tiene que ver con la pertinencia. No sé si el servicio es adecuado, si llega en idiomas locales, si considera las prácticas locales, pero claro, la condición necesaria para que podamos hacer eso es que el servicio llegue, porque si el servicio no llega, ¿de qué estamos hablando? Entonces todavía tenemos una serie de problemas de brechas de cobertura, calidad, donde el enfoque intercultural nos va a ayudar a que también esos servicios, además de llegar, lleguen mejor, lleguen con pertinencia. Entonces, una primera dimensión del trabajo tiene que ver con esta llegada de servicios, y aquí hay una responsabilidad compartida, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y ahí la agenda es bastante amplia, ¿no? Desde cobertura de agua y saneamiento a adecuación de colegios, entre otros temas, podríamos mencionar otros. Hay un segundo frente que tiene que ver con la generación de evidencia, la generación de información, el análisis y procesamiento de la información estadística disponible, pero también la comprensión de problemáticas que estén enfrentando los ciudadanos, por ejemplo, en este caso indígenas, y que ameriten una comprensión más fina para diseñar mejores soluciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la situación de sus activos económicos, cómo han estado variando en estos años. ¿Y por qué? Porque es fundamental entender las estrategias económicas de los hogares para que las respuestas orientadas a ellos tengan pues sentido de realidad, ¿no? Si no estamos hablando de, digamos, situaciones que pueden haber estado documentadas hace muchos años, pero no necesariamente existen en la actualidad. Esto pasa por una actualización, ¿no? Una actualización de la agenda sobre estudios rurales, ¿no? Y también, como decía el doctor Salas, lo referido también a la comprensión de la población indígena que está en ámbitos urbanos y que está en Lima, pero también en otras capitales de nuestro país. Y un tercer frente tiene que ver en la generación de canales de diálogo, cooperación, aprendizaje mutuo con organizaciones representativas, donde pienso la academia tiene una labor de tender puentes entre estas organizaciones y entidades de gestión pública. Eso es lo que tengo que compartir con ustedes. Les agradezco mucho por el tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu pregunta. Lamentablemente no la pude escuchar por un problema de audio. No sé si alguien me la podría repetir o me la pasan por el chat. El audio se está acoplando, no he logrado escuchar la pregunta, no sé si me la podrían pasar por chat para poder responder. Gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo accionar la interculturalidad en los gobiernos subnacionales y no ser puramente declarativos? Muchísimas gracias, es una excelente pregunta la que haces, porque claramente esa es una agenda que se tiene que trabajar en los diferentes niveles de gobierno, no solamente una agenda del gobierno central, sino que los gobiernos locales y los gobiernos regionales en verdad pueden ser protagonistas de la mejora de servicios con una mirada intercultural. Y yo creo que hay una serie de acciones que pueden tomar los gobiernos locales, por ejemplo, asegurar que se brinden servicios en las lenguas que se hablen en la zona, garantizar que los ciudadanos indígenas sean tratados y sean recibidos, ¿no?, de manera adecuada en los servicios públicos, que no enfrenten, por ejemplo, discriminación o malos tratos, y desafortunadamente hay evidencia disponible que habla de ese tipo de situaciones en, por ejemplo, servicios de salud. O sea que, digamos, sabemos claramente por dónde están las rutas que tenemos que atender, ¿no? Diría también que los gobiernos locales deben tener un rol muy activo en la generación de oportunidades económicas. Sabemos que, digamos, la situación de muchas familias en nuestro país, tanto rurales como urbanas, requiere soluciones que los ayude a avanzar en una autonomía económica, en una posibilidad de acceder a empleo o emprendimientos que los ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Los bonos son una ayuda temporal que siempre se van a terminar. Si nosotros queremos transformar condiciones hacia el progreso, tenemos que claramente trabajar con generación de oportunidades económicas y de empleo, de capacitación, de habilidades. Entonces yo creo que en ese menú de alternativas y de acciones, los gobiernos locales y regionales tienen mucho por hacer para que precisamente los ciudadanos indígenas accedan a esas alternativas de estudio, de capacitación, de trabajo, de acceso a mercados que necesitan para mejorar sus condiciones con autonomía. Sí, muchísimas gracias, les agradezco por haberme escuchado. Como les digo, no he podido viajar en esta oportunidad, pero espero que para un próximo congreso poder estar con ustedes en vivo y en directo en Cusco, que es una ciudad que llevo siempre en mi corazón. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes estas ideas. Hasta luego.